terminar un periodo de encargado por la ciudadanía fluminense que culmina el 13 de mayo. Abogado, misión cumplida. ¿Cómo valora usted su accionar en la Asamblea? Uno tiene que ser consciente, ¿cumplió o no? Su labor, ¿ha cumplido con los fluminenses y con los ecuatorianos? Buenos días. Jorge, buenos días a todo el país entero que nos escucha por este prestigioso medio de comunicación, especialmente a los ciudadanos fluminenses. Bueno, realmente sí considero que nos hizo falta mucho. Entendamos que este fue un periodo muy corto, fue un periodo muy corto en el cual habían otras prioridades y realmente se trabajó en función de eso y de las coyunturas políticas. Sin embargo, también hay que aclarar que la ciudadanía tiene le presta mucha atención al trabajo de la Asamblea y espera mucho más de los asambleístas. Justamente hace unos minutos recibí un mensaje que decía, abogado, por favor, necesito que usted llame por teléfono a tal entidad pública para que me faciliten este tema. Son cuestiones que no se pueden hacer, a veces también se malinterpreta cuál es la función de los asambleístas. Sin embargo, considero que se ha hecho una labor fuerte, una labor que sí podría decirse que se ha tratado de cumplir con la ciudadanía, aunque nos faltó un poco, ¿no? Pero hemos estado ahí y como yo he dicho, hasta el fin de mi periodo seguiré trabajando en beneficio de la ciudadanía fluminense. Bien, tomo sus últimas palabras, hasta el último día de su periodo. Usted es parte de la Así es. Comisión de Justicia y Estructuras del Estado. Se está analizando temas de reforma al Código Orgánico Integral Penal y delitos de alta peligrosidad, sobre la tipificación del delito de femicidio por conexión, que nos gustaría que nos explique, y la sanción penal por el expendio de tabaco y bebidas alcohólicas a menores de edad. Usted lo posteó este tema. Explíquenos un poco, ¿cómo avanza eso? Porque qué bien que A se ver, tipifique ese tipo de cosas. sí, verá, lo que estamos haciendo nosotros dentro de la comisión en los últimos días es justamente dejar estos temas que se han venido aplazando por una u otra situación y que ya han sido puestos en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa hacia la mesa respectiva para proceder a unificar estos proyectos de ley para que se traten en un solo cuerpo, ¿no es cierto?, todas las reformas al Código Orgánico Integral Penal que sean presentados por los compañeros. Este tipo de delitos son prácticamente delitos nuevos que se están configurando dentro de nuestro sistema penal y la idea es que lo que no está recogido dentro de nuestra normativa, sea recogido en los próximos reformas que se hagan al Código Orgánico Integral Penal. Esa es la función de la comisión. Ujú. Acordémonos que no solamente es un proyecto de ley, son varios, hay unos que se han quedado represados. Este tiempo ha sido muy corto para poder conocer todo lo que tenemos pendiente dentro de la comisión. Ahí está también la parte de la responsabilidad penal de los adolescentes mayores de 16 años. Sí, sí, por supuesto. Ese es un tema también y súper álgido, o sea, de lo que se trató en su debido momento en la comisión. Hay algunos sectores que están a favor, otros en contra. Como siempre digo, yo por lo menos soy de la provincia de Los Ríos, de la ciudad de Quevedo. Considero que sí debe haber más mano dura en ese sentido para el tema de los adolescentes infractores. Nosotros aquí a diario, que muchas veces no salen los medios de comunicación, vemos que la mayoría de delitos siempre influyen allí los menores de edad. Por lo tanto, considero que sí es viable el endurecimiento de las penas en este sentido para los menores infractores. ¿Qué le Siempre y denominan a cuando ustedes, se haga con el debido tratamiento, ¿no? claro, qué le denominan a ustedes femicidios por conexión, que está en trámite en la Asamblea y que quedará para la próxima? Bueno, el femicidio por conexión, esto quiere decir cuando viene para poder atentar contra la pareja, ¿no es cierto? Y hay otra persona dentro cerca de la víctima, se acercan y van a atentar contra esta también. Ese significa más o menos el femicidio por conexión, o sea, que son personas cercanas a la víctima por parte del victimario que también pueden llegar a ellos al momento de cometer el delito. Voy a pasarme a otra ley que es importante que los ecuatorianos lo conozcan. El tema de garantizar derechos laborales a las personas con discapacidad y enfermedades raras. Es importante porque hay gente que porque por su discapacidad no le han trabajado y otros por su enfermedad. Hay gente que puede hacer teletrabajo,
que por su enfermedad no puede de pronto ir al lugar mismo de la empresa, pero desde la casa le sobra la capacidad intelectual para poder cumplir una tarea. Pero ustedes trataron este tema y ya creo que se aprobó también. Convérsenos Así un es. poco sobre esta ley. Ya, fue la ley número 59 que aprobamos. Pudimos hacer unos pequeños aportes allí dentro de esta ley. La situación es que, por ejemplo, en casos reales, ¿no? Cuando una persona con discapacidad, las empresas la llaman para cumplir con los requisitos que deben cumplir ante las normativas estatales. Le dan por lo menos un contrato a prueba como para cumplir y pasar algún tipo de revisión que tengan que hacer algunas entidades. Y luego de aquello, ni siquiera le garantizan los derechos a estas personas y los terminan despidiendo, ¿no? En ese sentido, también es lo que se quiso reforzar la estabilidad laboral de las personas con enfermedades raras, catastróficas y con discapacidad. También allí quise hacer un aporte también que se diferencie, porque a veces si no está diferenciado dentro del texto de la norma legal, por ejemplo, yo quería que se incluyan a las personas también con autismo o discapacidad psicosocial, porque al no haber esa diferenciación, usted sabe que hoy en día tenemos muchas personas, niños, jóvenes con autismo y que también tienen derecho a ser parte de la vida laboral de nuestro país. En todo caso, esta ley va a proteger a estas personas para que no existan vulneración de derechos y una vez que entren a las empresas o organismos estatales puedan tener la seguridad de mantenerse con al demostrar que tienen algún tipo de condición, enfermedad catastrófica o rara, porque para la mayoría de gente o de jefes o de instituciones, si un funcionario o un trabajador le comienza a pedir permisos para tratar su enfermedad, le comienza a pedir permisos para acudir a los centros médicos a su atención, que deben hacerlo de manera regular, ya se convertiría para ellos en un problema. ¿Qué es lo que hace? Simplemente tratar de separar a esta persona de la institución. Con esta ley ya no se podrá actuar de esa manera y se le garantizan los derechos laborales a las personas con enfermedades raras, catastróficas y con discapacidad. Bueno, la inclusión en el Código de Trabajo se establece que quien tenga más de 25 trabajadores debe tener por lo menos una persona con discapacidad. ¿Cuál es la acción de la inclusión que se refiere ahora en esta reforma de o la Ley 59, como usted acaba de expresarlo, para las personas, bueno, la discapacidad? Ahora, enfermedades raras no están dentro de las discapacidades algunas. ¿Cómo hacer para que lo incluyan o lo tomen en consideración? Si el Código de Trabajo establece solo a personas con discapacidad. Justamente ese es el aporte que se ha dado en esta ley. Son para las personas también con enfermedades raras. Hay enfermedades que fue a exponer un señor que tenía, no recuerdo el nombre específico de la enfermedad, pero que él necesitaba someterse a ciertos tratamientos porque tenía problemas dentro de su cuerpo. Por un momento está bien y por momentos no puede ni caminar, es lo que él sabía, supo manifestar. Entonces, esto para sus jefes no le era bien visto. Entonces, justamente es para esto. Hay enfermedades que nosotros no conocemos. Por ejemplo, en el tema también de la discapacidad, lo que yo peleaba era que se incluyan también el tema de la discapacidad psicosocial, el autismo. Son temas que no se conocen, son temas nuevos que solamente los que lo viven de cerca pueden entender de mejor manera la situación. Entonces, esta ley es muy importante, muy importante. Logramos incluir también en artículos de la ley la palabra discapacidad para que no sean solamente para las personas con enfermedades raras y catastróficas, sino con discapacidad. Y en la discapacidad, la comisión respectiva lo que indicó que era amplia, ¿no es cierto? No solamente discapacidad física, sino psicosocial. Qué bien, qué bien. Esa es una buena noticia que es importante replicarla porque hay muchas personas que por el hecho de tener una enfermedad rara ya no tiene opción laboral porque los jefes dicen, no, este pide permiso a cada rato. Y yo creo que el espíritu de humano debe ir sobre aquellos pensamientos. Abogado, como asambleísta y como quevedeño, nos escuchan en Quevedo y la región, ¿cuántos proyectos logró presentar usted a la asamblea, considerando que usted tenía un respaldo de un bloque? Muchos no tienen respaldo de un bloque fuerte y fortalecido como es la Revolución. ¿Cuántos logró presentar? ¿Cuántos avanzaron a ser calificados por el CAL y cuántos avanzaron a debate? Ya, presenté dos proyectos de ley. El uno, un proyecto de ley derogatorio del artículo 19 de la Ley de Apoyo Humanitario para combatir la crisis derivada por el COVID. Este proyecto de ley lo presenté el año pasado
sí avanzó, fue calificado por el CAL, está en la comisión de lo laboral. Y también presenté el proyecto de ley para reformar el Código Orgánico Administrativo. He presentado 2 proyectos de ley. Sin embargo, el último proyecto que le hago mención lo presenté hace 2 semanas aproximadamente. Este no ha avanzado todavía, pero el anterior quedó ya en la mesa. Hicimos la debida exposición en la mesa de lo laboral en su momento, pero de allí, pues, la situación, como ustedes todos conocen, se volvió un poco álgida. Entendamos que también el contar con el apoyo del bloque, todo lo que se trata debe ser en consenso con las otras bancadas y pues obviamente iban filtrando, por decir de alguna manera, los proyectos de mayor alcance en el país, ¿no? En todo caso, es el proyecto de derogatorio del artículo 19 de la Ley de Apoyo Humanitario, quedó en la comisión, ya se hizo la debida exposición y faltaría su tratamiento en primer debate y que siga el trámite de ley correspondiente. Usted sí actuó en el pleno de la Asamblea porque hasta eso se fijan los observadores, ¿no? Yo leí una noticia del problema que hubo recientemente con la asambleísta Pasquel cuando ella expuso de que la situación de ingenuos y todo lo demás. Pero bueno, ahí alzaron la mano y actuaron algunos que no habían actuado nunca. ¿Usted sí actuó en el pleno de la Asamblea? ¿Tuvo la oportunidad de expresar ideas dentro del pleno? Sí, por supuesto, lo hice en varias ocasiones y lo pueden palpar en mis redes sociales, esa fue una molestia más. Entendamos que nosotros somos 48 asambleístas del bloque y no se les puede dar la palabra a todos. Generalmente dentro de los plenos se conceden la palabra a los de las comisiones respectivas que están tratando y cuando ha sido así, pues yo he podido intervenir. Han sido pocas veces, en muchas ocasiones yo he expresado mi molestia en mis redes sociales que me he quedado con el pedido de palabra y no me han dado la palabra, a pesar de que ustedes saben que tienen que tener un análisis, estudiar lo que se va a exponer dentro del Pleno. Nos hemos quedado con todo preparado y no nos han dado la palabra en la época del presidente Cronfle y también en la época de nuestra compañera Viviana. Es entendible esta situación, no pueden intervenir los 137 asambleístas en todas las sesiones, ¿no? Pero bueno, sí ha ocurrido de mi parte alguna molestia porque han habido temas que he podido dar mi criterio, que pudo haber sido de mucha ayuda. Sin embargo, lo hemos hecho también por escrito, pero sí me he quedado con los pedidos de palabra en algunas ocasiones. Ahora, abogado Sixto Parra como asambleísta, 5 o 6 son los asambleístas de la provincia de Los Ríos. Creo que todos han quedado debiéndole en algo a Los Ríos. Y me quiero referir a qué, al tema agrícola. Quevedo es el granero, perdón, Los Ríos es el granero del Ecuador. De ahí sale gran producción de diferente índole, pero el agricultor sigue siendo relegado en sus derechos y no hay leyes que los protejan. ¿En eso le quedamos debiendo todos los asambleístas riocenses? Sí, por supuesto. Inicialmente cuando tenía las entrevistas con usted le manifestaba mi deseo de pertenecer a la Comisión de Soberanía Alimentaria para poder estar más de cerca trabajando con los agricultores de mi provincia. No se pudo lograr eso, así mismo por el tema de las coyunturas, no fue posible. Me mandaron a otra comisión. Sin embargo, hemos respaldado todo lo referente a esto. Se trató un código orgánico agrícola que fue, como todos saben, vetado por el presidente. Y esta situación, entiendo que hay otros compañeros que han vuelto a presentarlo ahora, ¿no es cierto? Entonces, sí, son cuestiones que muchas veces no depende de la Asamblea, también depende del Ejecutivo, que se den paso a las normas que la Asamblea presenta y aprueba. En ese sentido, pues yo considero que no es solamente una cuestión de la Asamblea Nacional, sino también del Ejecutivo actual, que no permite que se dé paso a las leyes que se aprueban allí luego de mucho trabajo y intensos debates. Bien. Eh, Abogado, quiero agradecerle y de seguro los riocenses agradecerán su participación, los quevedeños, por su trabajo desempeñado en la Asamblea Nacional. Usted no fue a la reelección, no participó en el proceso, culminó su mandato dado por los riocenses. Misión cumplida y agradecerle siempre por esa predisposición de diálogo que mantuvo con los medios de comunicación, sobre todo con Soberana. En la parte final, un buen día para usted, doctor. Muchas gracias, Jorge. Y como siempre, sí, presto también para atender no solamente a los riocenses. He trabajado con el EMETOC por el tema de las vías que nos unen a nuestras provincias. Por ahí se ha hecho un trabajo. He mandado otro pedido de información también porque es un trabajo que está mal hecho, pero sin embargo, algo se pudo hacer en favor también de la provincia de Cotopaxi y la provincia de Los Ríos por esta vía que nos une. Así que siempre estaré a las órdenes también de los medios de comunicación y de la ciudadanía en todo lo que requiera.
Un abrazo fuerte. Un buen día, nos acompañó el abogado Sixto Parra Tovar, asambleísta riocense, quevedeño, que el 13 de mayo cumple su fin de mandato dado en las urnas. Ha expresado todo el trabajo cumplido desde la Asamblea Nacional. 4 minutos y las 8.